Fabiola Martín del Campo. Ella está adscrita a este hospital en la Torre de Especialidades. Ella trabaja como investigador y dentro de su trayectoria pues es licenciada en nutrición, tiene una maestría en nutrición y doctorado en ciencias médicas, así como es investigador nacional nivel 2. Le damos la bienvenida a la licenciada Fabiola Martín del Campo. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Creo que está bien ahí. Gracias. Bueno, quiero agradecer por la invitación a estar aquí. Sé que es muy mala hora para hablar de nutrición. Espero que no salgamos mal de esta charla. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar de nutrición porque las penas con pan son menos, diría Miguel de Cervantes. Sin embargo, esta frase para nosotros tiene mucho sentido, pero pareciera que lo pierde cuando una persona vive con enfermedad renal. Es decir, ya no se goza el mismo placer de la alimentación, de acuerdo a todo lo que hemos revisado en las charlas anteriores. Entonces, ¿por qué los pacientes dejan de percibir toda esta sensación y felicidad por la alimentación? Si pensamos en lo que tradicionalmente consideramos como una dieta para un paciente con enfermedad renal, básicamente los paradigmas de la nutrición anteriores se basaban en planes totalmente restrictivos y basados en valores cuantitativos de la nutrición, es decir, en el medir cantidades específicas de nutrimentos como el sodio, el potasio, el fósforo y las proteínas, que en su caso pues tienen el efecto de reducir la accesibilidad a los alimentos y además a nivel mundial está considerada como la dieta más restrictiva por motivos de salud. Es pobre en palatabilidad, pero también es capaz de contradecir los propios elementos que nosotros sabemos que son característicos de una dieta saludable, y esto obviamente limita la adherencia de los pacientes para su continuidad. Hablando entonces de progresión de la enfermedad renal crónica, sabemos que existen múltiples factores de riesgo para que la enfermedad progrese, y uno de ellos, muy importantes, tiene que ver con la conducta, con las conductas de estilo de vida, entre ellos uno de los más importantes, y se ha insistido en esto en las charlas previas, la alimentación. Sin embargo, dentro de esos factores, los más importantes que se han identificado en grandes cohortes como la cohorte Crick son, por ejemplo, el consumo de bebidas no saludables o bien las dietas no saludables. Y justo en este punto es donde centraré el resto de la charla sobre qué significa una alimentación saludable. Entonces, para este punto hemos cambiado la manera de analizar y evaluar la alimentación de los pacientes hacia un enfoque más relacionado hacia patrones más que nutrimentos, es decir, estamos cambiando el método de evaluación de la alimentación. Este tipo de estudio de evaluar patrones dietéticos en comparación con nutrimentos, que es lo que se hacía previamente, tiene múltiples ventajas. Primero, porque se toman en cuenta los efectos acumulativos de los nutrimentos y de los alimentos y son estrategias complementarias para la investigación. Además, estos sí tienen una aplicación para el mundo real, es decir, las personas no comen potasio, no comen fósforo, comen alimentos, comen platillos y comen con ciertos hábitos y costumbres particulares. Es por este motivo que incluso en las últimas guías de actualización de nutrición renal, las guías Kadoki, incorporaron este elemento por primera vez dentro de las recomendaciones de alimentación para los pacientes. Es decir, recomiendan que los pacientes deban de seguir un patrón dietético saludable, donde se refiere a la cantidad, la variedad, la combinación de los alimentos y bebidas, así como la frecuencia con la que estos son consumidos. Es decir, pensamos que más allá de contar calorías, proteínas o potasio, el evaluar la dieta completa tendría entonces mejores resultados para la salud que pensar en el efecto que podría tener de manera aislada el reducir solamente las proteínas, como un ejemplo claro, ¿no? O el sodio. Entonces, para esto es importante definir a qué se refiere con un patrón que sea de alta calidad, y para esto el concepto es bastante sencillo. ¿Qué es una dieta de alta calidad? Aquella que tenga una máxima concentración o densidad de nutrimentos que sean favorables, con la mínima cantidad de azúcares añadidos, sodio y grasas ultraprocesadas, consumiendo los alimentos que se pueden ver en esa diapositiva.
Ahondando justo más en esto, se han demostrado durante muchos años que existen muchos patrones dietéticos que pueden considerarse saludables. Algunos de los más estudiados pues, son, por ejemplo, la dieta mediterránea, en la que en múltiples contextos clínicos hemos tenido evidencia científica, pero también se van añadiendo efectos positivos, por ejemplo, de la dieta DASH, de la dieta flexitariana, la dieta plado, vegana, vegetariana. Y si bien hay muchos patrones y no podríamos decir que uno sería el ideal para el paciente con enfermedad renal crónica, sí podríamos destacar que todos ellos tienen algunos factores en común. No importa si propongan o no el consumo de proteínas de origen animal. ¿Y qué es lo que tienen en común? Todos los planes de alimentación saludable se basan en un consumo elevado de fruta, verdura, el consumo de grasas vegetales, sobre todo con el mínimo procesamiento, semillas y leguminosas como fuente primordial de proteína, aunque no única, granos enteros y la utilización de proteínas magras o vegetales, y esto sería tal vez el punto diferenciador más importante entre muchos de estos patrones alimentarios. Pero estos patrones alimentarios no solamente son positivos por el consumo de los grupos de alimentos, sino porque también se ha demostrado que son capaces de modificar el inflamosoma, perdón, el título ahí faltó, a través de la inactivación del NLRP3. Entonces, y todos estos componentes o sustancias bioactivas que son capaces de bloquear el inflamosoma se encuentran presentes exclusivamente en alimentos de origen vegetal, la mayoría de ellos frutas y verduras, pero que además de estos compuestos, voy al revés, también son ricos en vitaminas, minerales, fibra, ácidos grasos esenciales y también proteínas con efectos positivos para la salud renal. Y entonces todos esos patrones dietarios podrían llegar a adaptarse para el paciente con enfermedad renal crónica, en diferentes etapas, en diferentes estadios y tomando la decisión o no de restringir las proteínas. Es decir, podríamos utilizar cualquiera de estos patrones dietéticos basándonos en qué tanto querríamos que el paciente consuma de proteínas de origen animal o no, desde una dieta con 0 proteínas de origen animal hasta una proteína con una proporción máxima del 75% de productos de origen animal en forma de proteína. Es decir, todos podrían ser utilizados, aunque entre más consumo de proteínas de origen animal, menos saludables son los índices de adaptación hacia estos patrones dietarios. Sin embargo, sabemos que no todos los pacientes son iguales y de acuerdo a la etapa y las características clínicas, podríamos ser capaces de adaptarlos para obtener los mejores resultados clínicos. Los únicos patrones dietarios que podrían quedar fuera porque no cumplen con los parámetros establecidos, pues son las dietas occidentales y las dietas estilo keto. Entonces, respecto a la evidencia científica sobre la adherencia a este tipo de patrones dietarios, me gustaría mostrarles un resumen de este metaanálisis donde evaluaron 18 estudios de cohorte con más de 630,000 sujetos sin enfermedad renal crónica, donde demostraron que entre más se adhiere un paciente o un sujeto a un patrón de este estilo, es decir, con mucha fruta, verdura, leguminosas y nueces primordialmente como fuente proteica y menor consumo de alimentos ultraprocesados, sal y carnes rojas, disminuían el riesgo de incidencia de presentar enfermedad renal crónica, pero además también disminuían el riesgo de incidencia de albuminuria. Insistiendo en estos mismos estudios, me gustaría mostrarles en el que hacen un análisis específico de las dietas basadas en plantas, basados en su calidad dietaria. Es decir, con muchos de estos conceptos a veces pensamos que el simple hecho de quitar la carne o quitar ciertos productos animales debería de ser suficiente para mejorar la alimentación. Sin embargo, esto se queda muy corto en relación a las expectativas que hoy tenemos sobre la dieta. Por ejemplo, al evaluar diferentes patrones dietéticos basados en plantas, el primer patrón dietético es un plan que se considera como basado en plantas general, es decir, cualquier producto que no venga de animales, lo cual incluye cosas positivas como la fruta, la verdura, los granos y semillas, pero también incluye refresco, dulces y jugos, porque al final tampoco tienen proteínas de origen animal. Otro plan que es saludable, es decir, que solo tiene los elementos positivos, pero que no contenga los elementos que sabemos que son negativos, aunque no tengan productos de origen animal. Otro plan donde contenga los elementos positivos y un poquito de aquellos que no son tan positivos.
y un plan donde no consuman alimentos positivos, pero sí un montón de alimentos negativos, pero ninguno de ellos consumía grandes cantidades de alimentos de origen animal. Y lo que pudimos observar al final es que cuando la dieta se basa en plantas, pero realmente tiene los elementos saludables, es capaz de proteger a los pacientes de desarrollar enfermedad renal crónica y de disminución de la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, el dejar de comer productos de origen animal, si no está asociado al consumo de alimentos positivos, por el contrario, incrementa el riesgo de tener enfermedad renal. Es decir, no basta con restringir alimentos, sino el promover el consumo de un plan de alimentación saludable. Y una vez que el paciente tiene ya enfermedad renal crónica, esta misma adherencia a los patrones saludables también ha demostrado tener efectos benéficos, es decir, el adherirse a un plan saludable como los indicadores del GEI, que son del patrón saludable de Estados Unidos, o la dieta mediterránea o dieta DASH, también ha demostrado que es capaz de disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica y también la mortalidad. Pero cuando se separan los efectos específicos por consumir ciertos grupos de alimentos, los efectos más importantes parecen estar relacionados con el consumo de verduras y de nueces y semillas. Bueno, parece que no hay nada nuevo bajo el sol, coman frutas y verduras. Sin embargo, sí es importante resaltar que algunos alimentos que son ricos en proteína vegetal parecen tener incluso efectos mucho más benéficos que algunos otros alimentos, como las oleaginosas. También se ha demostrado que la adherencia a estas dietas saludables tiene la capacidad de reducir la producción de toxinas urémicas, que sabemos que esas sí son las malas, ¿no? Que sí aumentan la progresión de la enfermedad renal, pero también la enfermedad cardiovascular. Y se ha demostrado entonces que los pacientes que tienen, por ejemplo, un mayor consumo de fibra a través de los alimentos saludables tienen una menor concentración de paracrilsulfato. Pero cuando se reduce, cuando aumenta el indicador proteína-fibra, es decir, aquellos pacientes que comen más proteína y menos fibra son los que tienen las mayores concentraciones tanto de paracrilsulfato como de indoxilsulfato. Es decir, hay una relación muy estrecha entre el consumo de proteínas y el consumo de todos aquellos alimentos ricos en fibra, que son los que corresponden a una dieta saludable. Y bueno, México no se queda atrás y también tiene su propuesta de plan de alimentación saludable en contraposición con lo que se propone con la dieta mediterránea o la dieta DASH. Es decir, todos hemos cuestionado en algún momento si una dieta con un estilo mediterráneo podría ser aplicable o sustentable para un paciente en México, sobre todo dadas las características socioculturales y económicas que tienen los pacientes. Entonces, en ese sentido, México lo ha propuesto como un muy buen indicador de dieta saludable y que incluso se está intentando adaptar para también los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, es un modelo de alimentación mexicano, saludable, que se basa en los alimentos mesoamericanos con variantes regionales de cada uno de los estados del país. Es un modelo de identidad nacional y favorece la adherencia a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Pues podemos observar que además de los alimentos que todos utilizamos, se trata de rescatar y redescubrir los alimentos nativos de nuestro país, sobre todo un especial énfasis en una gran cantidad de quelites y hierbas que han sido utilizados durante cientos de años en México y que se han dejado de consumir, sobre todo entre la población más joven. Y destacar cómo el consumo de proteínas de origen animal se reduce a una cantidad mínima en comparación con las semillas y leguminosas como el frijol, que siempre hemos sabido que es la base de la alimentación de nuestra población. Es decir, esto por eso fácilmente se ha podido adaptar hacia las recomendaciones para un paciente con enfermedad renal crónica, por la parte económica y la parte cultural. Entonces, en estudios que se han hecho en la unidad de investigación, pues se ha evaluado la calidad de la dieta en pacientes con enfermedad renal. Quiero mostrarles este estudio de la doctora Erika Gómez García, donde se evaluó la calidad de la dieta en población tanto sin enfermedad renal como con enfermedad renal temprana y un poco más avanzada. Y si bien creo que se ve muy poco, sí me gustaría destacar que los pacientes con nefropatía avanzada tienen una proporción más elevada de pobre calidad dietaria en comparación con los sujetos que no tienen enfermedad renal o que tienen enfermedad renal temprana. Es decir, parece que entre más avanza la enfermedad, peor es la calidad dietaria, ¿no? Y para esto podrían influir múltiples factores. Me gustaría destacar también que justamente en este grupo, que fue el que tuvo la peor calidad dietaria, la proporción de pacientes que recibieron consejería nutricional fue mucho mejor en los pacientes que tenían buena calidad en comparación con los que tenían mala calidad dietaria, es decir, está asociado a la consejería.
pero también se asocia con el hecho de que los pacientes no reconocen a la dieta o a la alimentación como un factor primordial para el manejo de su enfermedad. Entonces, en el análisis multivariado se observó que esta adherencia a un patrón saludable se asociaba con menor hemoglobina glucosilada y también con mayor diversidad en la dieta, es decir, más variedad de alimentos. Siguiendo con esta línea, hemos seguido trabajando, evaluando la calidad del consumo alimentario en pacientes con enfermedad renal. En este caso son pacientes con enfermedad renal en etapas un poco más avanzadas, pero básicamente encontramos algo similar. Ahora utilizamos una herramienta que se llama MINIECA, que evalúa la calidad de consumo alimentario para la población mexicana. Y con esto pues pudimos ver que con una escala de percepción entre el 0 y el 7, los pacientes perciben que su dieta tiene un 7.3 de calificación, es decir, ellos creen que comen sano. Sin embargo, cuando evaluamos la calidad de su dieta, menos del 40% come saludable, es decir, más de la mitad de los pacientes comen de una manera poco saludable, pero su percepción es buena. Y esto tiene que ver con los mensajes que probablemente les estamos dando a los pacientes. Pero tienen un punto muy positivo, están dispuestos a cambiar, es decir, en una escala del 0 al 10, tienen más de 9 puntos en disponibilidad a cambiar, que necesitan mayor apoyo. Entonces, si analizamos específicamente lo que sí logran y no logran en función de los parámetros internacionales, vean lo triste, solo el 27% de los pacientes comen más de 2 verduras al día. Es decir, sí comen, ellos dicen que comen verduras todos los días, sí, pero son chícharos en el arroz, no alcanza. Solo el 24% consume fruta, pero vean lo que sí hacen bien y tiene que ver con los mensajes que históricamente les hemos dado. No comen carne roja, comen muy poquito, menos de una vez a la semana. Tampoco toman refrescos y tampoco comen grasa animal. Eso sí lo hacen bien, pero no pueden comer fruta y verdura. Sí comen frijolitos porque les encantan y todavía no se los han prohibido por el potasio seguramente. No comen pescado, tampoco comen pan y tampoco comen oleaginosas, básicamente no comen nada, ¿no? Dejan de comer lo que creen que hace daño, pero tampoco comen lo que sí les hace bien. Entonces y eso es un patrón muy especial de nuestra población. Les aseguro que si repitiéramos estos estudios en otras poblaciones, no encontraríamos los mismos parámetros. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer una evaluación desde el fenómeno cualitativo para entender cuáles son las barreras y los facilitadores que tienen los pacientes para poder adherirse a un plan de alimentación. Y entonces lo que encontramos este es un gráfico de proporciones donde se pueden observar los dominios a través de los cuales los pacientes sienten barreras y el tamaño del gráfico corresponde a qué tan importante es para el paciente ese factor en particular. Entonces podemos observar cómo para los pacientes, vean aquí, este es uno de los cuadros más grandes, lo que más importa y su barrera más grande es lo que nosotros les quitamos. Y no hablo solo de los nutriólogos, estoy hablando del personal de salud. Es decir, nosotros limitamos que coman sano, porque esto evaluó la dieta saludable, no evaluó el consumo de refresco o de otros alimentos. Y otro segundo factor muy importante es el sabor de los alimentos, es decir, menciona que no les gustan las verduras, algo tendríamos que hacer para lograr la adherencia hacia estos factores, entre muchos otros. Y al evaluar los facilitadores, los puntos más importantes que ellos mencionaron son que requieren alternativas para preparar los alimentos y requieren que se les haga una prescripción específica de la nutrición. Un proceso que debería de guiar una persona con un entrenamiento especializado. Pero también dicen que para ellos es muy importante tener disposición, es decir, ellos mencionan echarle ganas, es suficiente para poder lograr un cambio siempre y cuando tengan asesoría y una prescripción adecuada. Y de hecho esto es una extracción de mensajes que los pacientes, que son destacados y que los pacientes mencionaron y que son relevantes para una investigación de tipo cualitativa, y algunos de ellos pues nos dolieron más que otros, ¿no? Por ejemplo, dice, mi dieta es muy rigurosa, incluso si yo quisiera comer, no puedo comer. He ido a muchos nutriólogos y ¡pum!, me dan para abajo. Y esa pues directamente dolió. El factor económico es un factor importante para los pacientes, están hartos de lo que comen porque comen pollo todos los días. La peor estrategia es decirles que coman pollo. Si pudiera comer frijoles, comería frijoles todos los días, nunca les quiten los frijolitos. Si no hay nadie que te guíe, entonces ¿cómo voy a saber qué comer? La nutrióloga, ella me restringió mucho de comer todo eso, o sea, alimentos saludables. Entonces, bueno, es importante entender que la consejería es fundamental para el paciente, pero una consejería bien entrenada. Y entonces, posterior a todos estos análisis,
análisis nos dimos a la tarea de desarrollar material educativo, es decir, recetas para mejorar la adherencia a una dieta saludable y probarlas en los pacientes. Y entonces hicimos un focus group para evaluar qué tanto perciben como positivo lo que nosotros les podríamos proporcionar basado en una alimentación regional mexicana. Entonces hicimos una barra fría con ensaladas, bowl saludables, ceviche de garbanzos, salpicón de res, una barra caliente con sopa de cebolla, crema de morrón asado y esquites, pozolillo, albóndigas, picadillo de lentejas, pastor de soya. Utilizamos una mesa de complementos con frijoles fritos, col rostizado, chile de cacahuate, chile verde y aderezo de cilantro, todos utilizando ingredientes locales y costumbres de la comida mexicana, y una mesa de alimentos dulces y bebidas. Y entonces, bueno, solo quiero mostrarles un poco de las recetas. Los pacientes al final se pudieron llevar todo lo que les gustara, después de degustar, evaluar y llevárselo. Ensalada dulce de zanahoria, mermelada de mandarina, ensalada de nopales, cremas de morrón, col rostizada, etc. Y entonces desarrollamos una escala de aceptabilidad de platillos para los pacientes, una escala rankeada entre 7 y 35 puntos, donde evaluamos el aroma, la apariencia, la textura, el sabor, la facilidad de preparación y sobre todo la probabilidad de uso. Es decir, no me sirve de nada que digan, sabe bien, si es algo que ellos no podrían preparar en su casa todos los días. Aquí invitamos pacientes tanto de este centro hospitalario como de algunos hospitales de segundo nivel, y quiero mostrarles solamente el nivel de aceptabilidad de los platillos cuando se preparan basados en los gustos y preferencias específicos de los que ellos nos hablan y de la gastronomía mexicana. Al único que le fue súper mal fue al pastor de soya, porque los pacientes dijeron que necesitaba sal, obviamente. Entonces, pero nos fue muy bien, sobre todo con muchos de los alimentos vegetales. Entonces es una buena manera de mejorar aquello o solamente aquello que no está bien en la alimentación de nuestros pacientes. Y bueno, pues para concluir, pues podemos decir que los principales factores de riesgo para el desarrollo y progresión de la enfermedad renal pueden ser modificados a través de la alimentación. Y la dieta renal convencional, que se basa básicamente en restricciones, poco favorece la adherencia de los pacientes a estos planes, y sus resultados tampoco parecen ser los mejores. Por lo tanto, es igual de importante cuidar la cantidad que la calidad de lo que el paciente está consumiendo. En ese sentido, los planes de alimentación saludables parecen tener mejores resultados, sin embargo, su adaptación es compleja para los pacientes. Este proceso debe de ser cautelosamente llevado a cabo para poder transitar de lo que es un plan tradicional hacia una alimentación saludable, y debe considerar no solamente los aspectos clínicos. Esta debe ser una decisión personal que involucre aspectos culturales, preferencias alimentarias, pero también factores económicos y de motivación para el paciente. Finalmente, creo que el mensaje para llevar a casa es que la mejor dieta va a ser aquella que el paciente sí pueda hacer y aquella que pueda ser sostenible a largo plazo. Muchas gracias. Igual que a todos los ponentes de esta ronda, queremos agradecerte, Fabiola, por tu plática tan didáctica, sin dejar de recordar que México tiene todo un panorama de gustos, de sabores, y no por algo es la mejor comida del mundo. Gracias.